Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. El grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó la autoría del asesinato de un periodista de los Estados Unidos. Según ellos, lo hacen por represalias contra los bombardeos en Irak. Conozcamos más de este grupo radical en la siguiente nota. El pasado martes, el grupo yihadista Estado Islámico, IS por sus siglas en inglés, se adjudicó el asesinato del periodista estadounidense James Foley. En un video subido a internet se muestra el momento justo de la decapitación. Desearía tener la esperanza de estar libre y de ver a mi familia, pero eso ya no ocurrirá. Creo que desearía no ser estadounidense. Según el grupo, en represalia por los bombardeos aéreos estadounidenses en Irak. Cualquier intento de su parte, Obama, de negar a los musulmanes sus derechos de vivir en seguridad bajo el califato islámico terminará en el derramamiento de sangre de tu gente. ¿Pero qué es y por quiénes está conformado el grupo yihadista Estado Islámico? Son radicales islamistas, más aún que Al-Qaeda, y se alimentan de milicianos radicales. Su origen se remonta a 2004 tras la invasión de Irak por Estados Unidos. Quieren arrebatar el trono de Al-Qaeda en Oriente y centran sus ataques en las cancillerías internacionales. El autodenominado Estado Islámico controla ya amplios territorios de Siria e Irak. Se estima que la organización cuenta con cerca de 10.000 combatientes. El grupo está dirigido por Abu Bakr Baghdadi, considerado el sucesor de Osama Bin Laden, y quien, según la prensa internacional, aterroriza a cristianos, kurdos y yazidíes. Una de sus últimas medidas fue ordenar practicar la ablación o mutilación genital a las mujeres para cuidar a la sociedad musulmana y evitar la expansión del libertinaje y la inmoralidad. Baghdadi impone una visión hiperrestrictiva del Corán, pero a diferencia de Bin Laden, este ya tiene un califato. La competencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico por liderar el yihadismo global puede tener consecuencia a un mayor riesgo de atentados en Occidente, según expertos internacionales. Los yihadistas se financian con aportaciones individuales, colectivas, saqueos y la toma de bancos y pozos petroleros. Joana Ramos, 24 horas. Y para tener otra visión sobre lo que está sucediendo en el mundo con relación a este grupo, vía Skype ya nos acompaña a esta hora Ana María Roura, corresponsal de Teleamazonas en Europa. Hola Ana María, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, María Josefa, un gusto. Ana María, hemos visto este reportaje y hemos visto este último hecho que ha ocasionado realmente muchísima preocupación en el mundo. De todo lo que dicen, quisiera que nos cuentes cuál sería la amenaza, el alcance de la amenaza que tiene este grupo con relación a ataques. Bueno, no te lo voy a decir yo, sino lo ha dicho el presidente francés François Hollande en una entrevista exclusiva con el diario Le Monde, publicado hoy. Nos encontramos ante una amenaza incluso superior a aquella que vivió el mundo en el 2001 con la aparición de Al-Qaeda. Lo que llama la atención del grupo Estado Islámico es la brutalidad con la que está operando. Hemos visto todos, lo vimos ayer lastimosamente, esa decapitación que hizo circular por las redes sociales, que por cierto utiliza muy bien Estado Islámico. El grupo terrorista, además de eso, han ido conquistando territorios a base de desplazamientos de millones de personas y sobre todo tienen una ley, o se convierten al islamismo o simplemente asesinan a las personas. Así han muerto miles ya de ciudadanos que se han encontrado a su paso en estos vastos territorios que tienen conquistado ya en el norte de Irak y en Siria. El objetivo de Estado Islámico es simplemente borrar las fronteras en Oriente Medio. Han comenzado por esa frontera que hay entre Siria e Irak, pero dicen que van a seguir avanzando, que quieren conquistar también territorio en Israel, en Palestina, y conquistar y formar y conformar ese llamado Estado Islámico único, María Josefa. Y bueno, si así lo tiene claro las amenazas o el alcance de las amenazas del presidente francés, ¿cuáles son las medidas que está tomando Occidente frente a estas amenazas?
Bueno, como vemos, Occidente, Estados Unidos ya comenzó, está bombardeando sitios estratégicos desde hace algunos días, aunque sin demasiado éxito, podríamos decir. Alemania, el día de ayer, el gobierno de la canciller Angela Merkel ha autorizado la entrega de armas a los kurdos que están en Irak, algo que pudiera ser un poco preocupante, pero que de alguna manera trata de hacer frente con los kurdos a Estado Islámico en esa región. Por su parte, François Hollande ha criticado y ha dicho que esta situación está viviendo en este momento Occidente porque no actuó en su debido momento en Siria. No actuó, se refiere a que cuando en el año 2012 Francia denunció que el gobierno de Bashar al-Assad estaba utilizando armas químicas, simplemente la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, dijo no a una intervención militar y, según analistas, esto ha sido lo que ha propiciado un poco que Estado Islámico haya ganado terreno en ese territorio. François Hollande también ha dicho que va a llamar a la comunidad internacional y sobre todo al Consejo de Seguridad de la ONU para que tengan una reunión y analicen este tema, pero ojo, porque en el Consejo de la Seguridad de la ONU en estos momentos las cosas no van muy bien. Como sabemos, Rusia también lo conforma y la situación de Ucrania hace que las relaciones entre Rusia y el resto de países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU simplemente no estén en el mejor de sus momentos. Vamos a ver lo que sucede porque la amenaza, como lo recordó el presidente francés, es bastante grande. María Josefa. Y hemos recibido noticias, Ana María, sobre lo que sucede también a los cristianos, pero más allá de lo que resuelva Naciones Unidas, que esperemos que lo haga pronto y no a los pasos lentos como algunas veces ya en casos parecidos o lo ha venido haciendo, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en las calles? ¿Qué dicen los periodistas? ¿Qué dicen los que hacen opinión en esta parte del mundo con relación a este grupo? ¿Y cuáles deberían ser las medidas eficientes, pues, para que no se repita tanta tragedia? Bueno, yo creo que en este caso sobre todo llama la atención que el tema de que incluso el Papa Francisco haya defendido una intervención militar en ese lugar. Estados Unidos está a punto de ya enviar tropas hacia Irak y de alguna manera todos desde varios rincones del mundo están apoyando este tema porque cuando se habla de terrorismo, cuando se habla de un grupo que está utilizando la extrema violencia para imponer además una interpretación del Islam completamente radical, que hay que decir no apoyan la mayoría de los musulmanes, pues enciende las alertas de todos. Incluso el uso de la fuerza, como ya decíamos, ha sido justificado por el Papa Francisco. Esto es un cambio en el tema de la Iglesia, en la postura de la Iglesia Católica. Recordemos que ha estado bastante reticente con el tema de apoyar una posible guerra o el combate armado en todos los sitios donde existe un conflicto, pero parece que en este momento no hay opción. Y la última pregunta, Ana María, con relación también al otro periodista que está secuestrado. De acuerdo a lo que nos cuentas y a lo que vemos también en la prensa internacional, la postura de este grupo es extrema, muy radical. Pareciera que no habría esperanza entonces para ese segundo periodista que se encuentra secuestrado por este grupo de extrema. Bueno, la suerte que va a correr no la conocemos. Lo que sí conocemos es la manera tan radical y brutal y que además dieron a conocer al mundo de de asesinar públicamente al periodista norteamericano. Pero también conocemos que el Pentágono anoche reveló que había estado realizando una operación secreta para intentar rescatar a ese periodista y a otros en el mes de julio, pero no tuvo éxito. No lo sabemos, no es público, pero seguramente el Servicio Secreto norteamericano y el Servicio Secreto de los países que pueden en estos momentos estar involucrados activamente en el tema de hacerle frente a Estado Islámico seguramente estarán trabajando para tratar de rescatar a esos rehenes que están en manos de este grupo radical, y que hay que resaltar además que llama la atención cómo algunos miembros de ciudadanos occidentales se han convertido a las filas de este grupo. Por ejemplo, la persona que estaba ajusticiando a este periodista norteamericano tenía un marcado acento inglés. Es decir, no solamente estamos hablando de que este grupo lo conforman, estas milicias las conforman personas de Oriente Medio, sino que han logrado importar un poco desde Occidente a personas calificadas, a personas preparadas para
para cumplir con este objetivo de conformar este autoproclamado ya por ellos Estado Islámico. María Josefa. Ana María, y aprovechando que estás con nosotros en este momento, alejándonos un poco de este tema tan triste y dramático, ¿qué se escucha con relación a las medidas que ha tomado Europa con relación a este nuevo virus que aparentemente está centrado en África, pero si no me equivoco, por un sacerdote que falleció ya y que estuvo en España? Seguramente han tomado algunas medidas con respecto a este virus que también significa para el mundo una amenaza. Así es, María Josefa, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la comunidad internacional no se ha tomado de la manera tan seria la amenaza que representa el ébola. Hubo críticas un poco al tratamiento que se le está dando, pero la situación realmente es complicada, sobre todo porque la pobreza y la falta de educación son dos de los factores que más afectan en África, y es el continente que ha tenido que verse cara a cara con con esta enfermedad tan mortífera, que además en estos momentos está teniendo su peor brote desde que se conoce de su existencia. El caso de la muerte de un español en territorio europeo, en España, es, digo yo, una situación puntual. No se trata de que el ébola está en Europa, sino que era un misionero, un religioso, que estaba trabajando en África, tratando de ayudar a curar, y que es lo que más hace falta. Lo que hace falta son manos y lo que hace falta son personas que estén allí dispuestas a ayudar a esta comunidad. Y bueno, él fue contagiado y luego trasladado a España con todas las medidas de seguridad pertinentes para recibir allí tratamiento. Estando allá, pues bueno, lamentablemente falleció, pero también conocemos el caso de un médico estadounidense de 33 años que fue el primero en ser trasladado desde África, contagiado con el ébola, hacia Estados Unidos. Allí recibió un tratamiento que no había sido todavía testeado en personas y que no estaba todavía probado para salir al mercado, pero en vista de la situación extrema, pues bueno, se lo suministraron, y el día de hoy precisamente ese médico va a salir, está completamente curado. Así que esto abre la puerta a que tal vez ese medicamento que se le suministró puede ser una cura viable, al menos al momento, para la terrible enfermedad del ébola. Más de 1.600 personas al momento han muerto, sobre todo en África del Oeste. María Josefa. Ana María, muchísimas gracias por contarnos toda la visión que tienes y que tienen las autoridades en esta parte del mundo con relación a dos puntos que afectan a la vida y a la paz de todo el planeta. Gracias, Ana María. Cuéntanos gracias exactamente, para que sepan nuestros amigos televidentes, dónde geográficamente te encuentras en este momento para que lo sepan. Gracias. Bueno, ahora en este mismo momento estoy desde París reportando para ustedes, como siempre, con mucho gusto para mi país. Gracias, Ana María Roura, que también no solamente es nuestra corresponsal, sino que ella forma parte del staff de periodistas de una prestigiosa cadena alemana. Así que un gusto tenerte con nosotros nuevamente, Ana María, así sea por ratitos. Gracias nuevamente y que tengas un excelente día. Un gusto, hasta luego. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero Carlos Vera vuelve en un nuevo espacio de entrevistas. Después de la pausa vamos a conocer su propuesta, por qué y por qué lo hace. Quédese con nosotros, ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El conductor de programas de opinión, Carlos Vera, regresa a un espacio de entrevistas. Vera, caracterizado por su estilo confrontador, tiene ahora un programa por internet. Carlos Vera tiene más de 30 años de experiencia en el mundo del periodismo. Ha trabajado en varios medios de comunicación como articulista, locutor radial, productor, director y presentador de noticias, entrevistador y conductor de programas de opinión. En 1992 fue ministro de Información y Turismo durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y en 1996 fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo durante la administración de Abdalá Bucaram. Se alejó de la política y condujo por varios años programas de opinión y entrevistas con
personajes de coyuntura. Hasta el 2009 estuvo en Televisión Nacional y en el 2013 volvió a la política como candidato a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, pero no resultó electo. Estuvo un tiempo distanciado de las cámaras hasta el pasado lunes, cuando estrenó su nuevo programa por internet Ahora a Quemarropa, un espacio de entrevistas con personajes y temas de la coyuntura. Joana Ramos, 24 horas. No, damos la bienvenida a Carlos Vera, conductor de entrevistas, y les preguntaba antes de que termine esta nota, ¿por qué tiene estos nombres tan extremistas? A quemarropa, a cero tolerancia, o sea, radical al otro lado. Buenos días, María Josefa. Buenos días, gracias por estar aquí. Decía yo al presentar ese espacio que la coyuntura exige un formato de entrevistas así, para sacar lo mejor de ella, de los temas y de los que prenden luz en esta oscuridad. Porque peor que preguntar con miedo a los representantes del totalitarismo, es preguntar con benevolencia a quienes aspiran a reinstaurar una democracia. No tener miedo significa siempre ser violento, agresivo, es el otro lado. O sea, para no tener miedo tengo que ser así, o puedo no tener miedo y ser simplemente firme. Claro que no, hay distintas maneras de ser incisivo, que es el fondo de los estilos. El mío fue siempre confrontacional, como tú bien lo defines. Hay otros más inteligentes y peligrosos, y a veces no se dan cuenta los interlocutores también. Ahora, no es que no tenga miedo, es que lo venzo todos los días. Y el día que el miedo me vence a mí, no puedo vivir, no te podría decir ejercer un espacio de opinión, que es lo que realmente he abierto para aportar en la coyuntura con lo que mejor hago y demasiado tiempo esperado porque otros hagan. El público es muy exigente, la gente que nos sigue por televisión es muy exigente y está bien que sí sea. ¿Tú crees que ese público va a aceptar la propuesta de Carlos Vera sabiendo que 2 veces estuvo en la política, 3 con las últimas elecciones? A propósito de eso, antes de ir a la pregunta, hago una pequeña digresión de la introducción. Yo sí salí elegido. Me robaron los votos. Tuve 840,000 y me reconocieron 726,000 y probé el fraude. Digresión. Aparte, no. Yo creo que la gente es con razón muy exigente y de nosotros espera casi ser modelos de perfección. Un error en televisión cuenta por 1000, un acierto en televisión cuenta por 1. Pero a medida que transcurre el tiempo y se pruebe que mantengo ahora lo que todas esas otras veces mantuve, a pesar de haberme contaminado, porque así debería decirse, con la política, que es honestidad, frontalidad, rigurosidad, verticalidad. ¿Tú crees que la política signifique todo eso? Sí, para alguien que hizo periodismo, sin duda. Que no ha sido periodista, de paso. Yo nunca dije que era periodista. Ejercí el periodismo y lo hago en aspectos que la ley permite todavía, como esto, que es un programa de opinión. Pero en la política no encuentras, pues, honestidad ni rectitud. Siempre hay. No totalmente, María Josefa. Así como tampoco la encuentras en la comunicación y tampoco la encuentras en ninguna en toda parte, ¿verdad? Sí. Uno de los errores Pero donde hay más poder hay más tentación, donde hay más poder hay más ganas de concentrar. Donde hay más fama hay más tentación, claro. que en cambio es una característica de la televisión. Y donde hay más influencia es otra tentación que es una característica de la televisión. Y hablando de influencia, sin duda tú influiste mucho en la política como entrevistador. Y siempre te dije que a veces cruzabas la línea y te convertías en hincha. Más que eso, di lo que estás pensando de una vez. No, yo siempre te dije hincha. ¿No hice yo que eligieran a Rafael Correa? No sé, contribuiste en buena forma. Influí. Sí, yo creo que muchísima gente creímos en la propuesta de Rafael Correa en Gracias por incluirte. Oh, sí, yo lo he dicho 1000 veces, pero gracias a Dios solo voté una vez. Ya después, desde Montecristi dije no, y no. Y fue el mismo punto. El punto bisagra fue la aprobación de Montecristi, de la Constitución, en que especialmente para la comunicación quedó claro que nos iban a hacer lo que nos han venido haciendo después, pretender que un servicio al público como este sea asimilado a un servicio público como el del alcantarillado. Volvamos a tu rol de hincha. Porque eres barcelonista, entonces cuando uno es hincha de Barcelona, no importa si el jugador es bueno o malo, si Barcelona está en 5º lugar, en la B, en la Z, uno dice es hincha. Y a veces Carlos Vera es hincha y se pone como hincha. No, a veces, siempre soy. Yo no lo niego, esa es la diferencia. ¿Con las personas? No, en mi actitud, otros lo ocultan. Hay unos que se pasan disfrazados de periodistas públicos cuando son periodistas gubernamentales. Hay también un formato de periodismo gubernamental, es legítimo, un formato de periodismo partidista, un formato de periodismo ideológico. Simplemente reconózcanlo. Yo nunca me jacté de ser imparcial y cuando me lo decían, lo refutaba, así como también me molestaba que me digan ser licenciado. Lo grave es pasar de hincha a fanático. Nunca fui fanático. Y en el caso de la opción que apoyamos, sí reivindico haber sido de los primeros que la develó. El 15 de enero del 2007
describí la primera traición y desde ahí comenzó mi crítica. Bueno, sí, ese tema de la imparcialidad es un tema complejo. Por ejemplo, bueno, nunca en la opinión imposible. En la opinión es imposible porque, por es. ejemplo, yo tengo una formación jurídica, la gente lo sabe. Entonces, cuando hay un entrevistado, hay un funcionario público, mi punto de referencia es lo que dice la Constitución, lo que dicen los derechos humanos. No es lo que me guste o no me guste, es simplemente decir, la Constitución dice otra cosa, los principios fundamentales de los derechos humanos dice otra cosa. Pero todo eso pasa por tu prisma. Todo eso pasa. Y para ilustrarlo con un mejor ejemplo, entre el violador y la violada, ¿con quién están ustedes? Yo supongo que la mayoría, si no todos, con la violada, que es la víctima. Pero no por eso dejan de reconocerle al violador su derecho en un espacio de información. Un espacio de opinión es otra cosa. Y es lo que ahora se pretende uniformar y distorsionar. Hablemos entonces de tu espacio. Y otra vez la primera pregunta que no me la contestas. ¿De qué manera tienen mis invitados de no contestar mis preguntas? ¿Por qué estos nombres tan... O sea, cero tolerancia? ¿Tú te acuerdas que yo te decía? Te lo dije al principio, no me pusiste atención. No, ¿cómo que no me puse atención? Yo te estoy prestando atención. Te dije que preguntara quemarropa es sacar lo mejor de la coyuntura, de los personajes. Pero quemarropa, cuando tú escuchas quemarropa, escuchas drama, un ser ahí muerto con violencia. Paredón, si tú quieres. Sí. Y eso fue a lo que se expuso Jorge Zabalaga. ¿Sí? De lo extraordinario del espacio no es lo que tú y yo conocemos, su versación jurídica, su valentía, sino su adaptación al formato, lo cual demuestra una inteligencia superior. Él demostró, esta vez sí, no sin tengo... duda, él tiene una inteligencia superior. Esta vez no tengo un espacio para desarrollar. Tengo pequeños interludios para precisar. Y fue lo que hizo. Entonces, fue un éxito. ¿Tú no crees que la comunicación que forma parte diaria de las personas, que es el pedacito que se une al otro pedacito y a la gran cadena de la convivencia, debe empezar a tomar conciencia de dejar de ser tan violenta? Depende contra quién sea la violencia. No importa contra quién. No, depende contra quién sea la violencia. A mí no me pidas que me den en la una bofetada y como Jesucristo ponga la otra mejilla para la siguiente bofetada. No, te estoy preguntando tu opinión, no que hagas una cosa. Entonces, si alguien me trata con violencia, yo le respondo con violencia. ¿Dentro de qué límites y parámetros? Ganó el agresor. Es otra cosa. Ganó el agresor, te sacó lo peor. No, eso es lo que la gente ha creído 5 años. Y por eso la opresión ha aumentado. Te pongo un ejemplo. Tú que eres abogada. ¿Existe o no el derecho a la legítima defensa? Sí, claro. ¿Y es una respuesta pasiva? No. Y asimismo, existe una reacción desproporcionada que es penada cuando no es acorde al nivel de provocación o agresión que se tuvo. Vale la pena, humanamente hablando, porque al final se acaba la televisión, se acaba la política, quedamos los seres humanos para los que creemos que hay vida en otro lado, para no... se acabó. ¿Crees que humanamente vale la pena intoxicarse con la agresión, con la violencia, con el miedo? Porque sobre todo, el violento siempre tiene miedo al fondo. No me intoxico, me desintoxico así. Al revés. El precio es muy alto, María Josefa. Ciertamente te vas llenando de enemigos, pero tienes muchos más amigos. Y lo que es otra cosa más importante todavía, no te dejas aplastar o humillar. O sea, sacas adelante tu dignidad, que otros confienden con ego, con vanidad. Digan lo que quieran. A mí me parece, por ejemplo, quien no se dejó humillar fue Alfonso Espinosa Los Monteros, lo dijimos nunca. Aquí. Extraordinario. No fue violento, fue firme y dijo, ya no más humillación, por mí y por los otros. Él tiene otro estilo. Yo tengo, cada uno... Y tiene otra manera. Para mí aguantaron demasiado. Es cuestión de estilos. Pero menos mal no se tardaron tanto, por supuesto. Así como no me quedaría a mí defenderme en los términos que Alfonso lo hace, ni le quedaría a él hacerlo en los términos que yo lo hago. Pero lo que hoy me reivindica y me tranquiliza es ver que lo que decía en este libro que te mostraba al principio es lo que repite ahora todo el Ecuador. Cuando me decían que era exagerado, que era una cuestión personal, que estaba picado, que era envidia, mil cosas. Ahora todo el mundo habla de que se está instalando un neofascismo en este país y de que hay un totalitarismo porque un poder controla a los demás. Me alegro. ¿No les gustaron mis términos? Perfecto. ¿No fueron los mejores? De acuerdo. ¿Mi actitud no fue lo más ecuánime? Nunca ha sido. Pero tuve razón. Coyunturalmente era lógico suponer lo que estaba pasando, porque veníamos de un ejercicio de la política ya desgastado, apareció un nuevo líder, una nueva figura, se dieron todas las condiciones para que pase lo que está pasando, sin duda, ¿no? Con la diferencia de que antes, durante 25 años, gobernaron 7 cúpulas de partidos que llamábamos la partidocracia. Ahora ni siquiera gobierna una cúpula de un partido, sino la voluntad de un solo líder en ese partido. En este programa que vas a tener en internet, ¿cómo se puede ver? ¿Es una vez a la semana, todos los días? La periodicidad es un poco
irregular, porque está sujeta a que los personajes acepten someterse a lo que tú acabas de describir como prácticamente un acribillamiento periodístico. Voy a hacerlo por series, por compartimientos. El primero es la justicia, porque es el instrumento más fácil de dominación. Espero que sean 5 personajes distintos, aportando desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la siguiente persona debe ser una mujer que ha sufrido en carne propia y ha sido víctima en este régimen y en este periodo de una injusticia descomunal en su familia, no en su persona, por ejemplo. Cerrado el capítulo de la justicia, una vez que agotemos las vertientes de lo que deben decir 5 actores, que vuelvo a repetir, encienden luces en esta oscuridad, pasaré al siguiente y así hasta ir removiendo lo que está a punto de consolidarse. ¿Qué es? La dominación completa. ¿Tú crees que el primer paso fue entonces la justicia y que la justicia está controlada? Sin duda. Es el instrumento de intimidación, de miedo, de sometimiento, de acoso, de persecución, de chantaje. Y las enmiendas que vienen pretenden completar el círculo de asfixia si es que no pasamos de las coincidencias a las convergencias en este país. ¿Tú crees que la ciudadanía, independientemente de lo que acabas de decir, si la gente cree o no cree, si son temas puntuales o si realmente la justicia es el brazo ejecutor de los desacuerdos políticos del Ejecutivo, está consciente de lo importante que es demandar al Estado fuera, ir a decir a los sistemas internacionales de derechos humanos lo que sucede en el Ecuador? Lo que también está... Te pregunto porque sé que has viajado un par de veces justo para este tema. Lo que está es también ávida y a la vez decepcionada de que no haya una alternativa mejor ya. No un líder mejor ya. Una alternativa mejor ya. En este país no hay oposición, habemos opositores. Nadie ha levantado una plataforma con una propuesta mejor, que no es nada complejo hacer, con un equipo creíble, con una campaña eficaz y al final, con el más fuerte que coja la bandera. La ciudadanía, los ciudadanos no ven eso y son igualmente o más críticos de nosotros que de quienes gobiernan. Porque no hay gente capaz o porque la gente sencillamente se aburrió, o forma parte de esa coyuntura. Después de un gran pico de liderazgo y de un sistema de gobierno viene una bajada y una especie de tranquilidad hasta que aparezca. Hay mucha gente capaz. Sí, coincido contigo que hay mucha gente capaz, pero ¿por qué no sale? Por lo menos 3 líderes con esa proyección nacional. Porque la unidad es un proceso, pero es un proceso que debemos acelerar desde la base. La unidad no es la convocatoria, unámonos todos por una causa loable. Esa no es la unidad. Fíjate lo que tuvo que pasar Chile con Pinochet después de 19 años para parir la concertación que incluyó a todos menos a los comunistas. Y ahí viene el tema de actualidad. La gente confunde consenso con unanimidad, confunde unidad con totalidad. Se trata de la mayoría, de lo suficiente y de lo eficiente. Todo el mundo piensa en el líder y en el candidato ideal. Mientras lo sigan buscando, nunca va a aparecer. Entonces, no es cuestión de que aparezca o no un líder, sino que la ciudadanía asuma la responsabilidad de decir, no necesito tener otra opción para ir poniendo punto final a algo que le parece dominante. En efecto, la primera parte del proceso es así. Pasó en Quito, por ejemplo. ¿Ya? No se pusieron de acuerdo en un solo candidato, la ciudadanía se puso de acuerdo en un solo voto. Y los líderes deben ser la otra contrapartida. Ser ellos un ejemplo de consenso y de renunciamiento que tanto reclaman de los demás y poco practican en lo personal. Se me acabó el tiempo. Y a mí las palabras. No es cierto. Gracias, Carlos, y muchísima suerte María José. en tu espacio. Amigos, ¿nos vamos a ir a un corte? Sí, nos vamos a ir a un corte, ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí los desayunos de 24 horas.